Si le preguntas a un motoviajero qué se siente cuando recorres rutas en tu moto, seguramente su respuesta estará alineada a la sensación de libertad. Quizás sea esa irrefutable percepción de desatarse de todo tipo de uniones lo que incita a una persona a subirse a este tipo de vehículos y viajar. Solo viajar. Porque uno puede encontrar un amigo, encontrar una pareja, encontrar su lugar en el mundo. Pero encontrarse a sí mismo no es siempre tan sencillo. Un elemento indispensable en esta aventura es indudablemente la ruta. Tal vez por eso, muchas de ellas han pasado a la fama sin importar qué tan lejanas o difíciles sean de recorrer. Hoy la vida nos lleva a un lugar que parece sacado de una novela interestelar. Bienvenidos a la provincia de Salta. Existen rutas que con el paso de los años y a raíz de las experiencias de los viajeros han adquirido fama a nivel mundial. La famosa Ruta 66 que une Chicago, Illinois, con Los Ángeles, California, posee un trazado de 3.939 kilómetros. Recorre los Estados Unidos uniendo grandes ciudades e iconos turísticos que se pueden ver en muchas películas. Hoy se encuentra descatalogada, es decir, ya no integra la red de carreteras de ese país. Ha sido reemplazada con modernas autopistas. Sin embargo, el interés de los fanáticos no ha permitido que caiga en el olvido. Si hablamos de belleza natural, la carretera austral del sur de Chile es una aventura en sí misma. Transpone lagos brillantes, bosques milenarios, cerros prominentes y glaciares eternos. Muchos la han definido como la carretera más linda del mundo. El antiguo camino de las yungas es en Bolivia tan atractivo como peligroso. Bien le vale la denominación de Ruta de la Muerte. Une la ciudad de La Paz con la localidad de Coroico. Estos cerca de 80 kilómetros fueron tallados en la sierra, creando una angosta senda bañada por vertientes que la convierte en uno de los caminos más peligrosos del mundo. Han habido tantos accidentes en ella que a fines del siglo pasado llegó a tener una tasa de una muerte diaria. La Argentina también posee una ruta que merece estar en la lista. Es la Nacional 40. Quienes la han recorrido saben que es un ticket para una aventura de 5.194 kilómetros. Recorre el país de sur a norte, transitando por lugares espectaculares. En algunos tramos es una ruta moderna, en excelente estado. Pero también tiene partes de gran contraste, donde el ripio o la tierra dominan la calzada.
Uno de estos lugares es la Quebrada de las Flechas, en la provincia de Salta. La ruta la atraviesa para unir Cafayate con Cachi. De esos 150 kilómetros, solo los primeros 20 están asfaltados. Los demás pondrán a prueba la resistencia física y mecánica. Pero eso es parte del encanto. La quebrada en sí misma se encuentra en el kilómetro 4380, en medio de los valles calchaquíes. Sus formaciones rocosas puntiagudas son un símbolo para Salta y casi inexistentes en el resto de la Argentina. Tiene una antigüedad de entre 15 y 20 millones de años, y se formó cuando grandes bloques de roca comenzaron a elevarse en el borde de la Puna. Transitarla es sumamente atractivo, no solo por sus tonos marrones y rojizos, sino también por la inclinación de las placas, las cuales parecen desafiar a la gravedad. Adentrarse en este lugar es casi como acceder a un mundo distinto. Sus paredes se elevan hasta 20 metros hacia el cielo. Los puntos más reconocidos son el Paso del Ventisquero y el Paso de la Flecha. Cuando los ojos parecen empezar a acostumbrarse a los tonos áridos y casi sin previo aviso, aparece una zona llana rebosante de vegetación que genera un gran contraste con sus verdes. Es el cauce del río Calchaquí. Este río nace en el Cerro Nevado de Lacay, un gigante de casi 6.000 metros de altura. Es común ver una angosta y serpenteante línea de agua, pero indudablemente puede ser mucho más violento. El ancho del cauce y las grandes rocas demuestran a simple vista el poderío de la naturaleza. ¿Todo bien? ¿Cómo les va? ¿Cuesta la subida? ¿De dónde vienen? De Rosario. Bueno, nosotros venimos de Córdoba. Vamos para Cachi. Que tengan buena suerte. Chao. Recomendación. Prácticamente cualquier vehículo puede recorrer este tramo de la Ruta 40. El ripio se encuentra en buen estado. Solo se debe considerar que esos 130 kilómetros entre la localidad de San Carlos y Cachi nos llevarán alrededor de 5 horas.
Para realizar la travesía en moto es imprescindible contar con agua. Usar protector solar es recomendable, ya que la radiación es alta durante cualquier época del año. Como la senda es irregular y podría propiciar una caída, es fundamental llevar todas las protecciones. Habrá cortadas, serruchos y arena. El vehículo debe estar en óptimas condiciones. No hay poblados cercanos a donde se pudiera recurrir ante un desperfecto mecánico. Tampoco hay señal telefónica. Es aconsejable disponer de medios para reparar un neumático, o al menos contar con líquido antipinchaduras en las ruedas. Por otro lado, la amplitud térmica es muy marcada, es importante considerarlo al comienzo o al final del día. Sea que circulemos de norte a sur o viceversa, este tramo de la famosa Ruta 40 será una experiencia inolvidable. La naturaleza nos brinda la oportunidad de conocer lugares con características únicas. Solo hay que decidirse y salir. Ralentí es un club de motoviajeros que intenta llevar a través de las imágenes al menos una parte de las experiencias que otorga el viajar. Te invitamos a participar. Puedes unirte, suscribirte y dejarnos un like. También brindamos asesoramiento en la planificación de tu viaje. Nos vemos en la ruta.